Cuando una conversación entre dos personas puede sacudir a todo un país, eso ya es un indicador de la magnitud del desastre. Y cuando esas dos personas son Alice Weidel, líder de Alternativa para Alemania, AfD, y Elon Musk, propietario de X, anteriormente Twitter, queda claro que estamos ante un auténtico drama político. Alemania, como de costumbre, reaccionó al evento siguiendo las mejores tradiciones del absurdo nacional. Titulares sensacionalistas, pánico en los círculos gobernantes y una condena moral masiva. Entonces, ¿cómo comenzó todo? Musk, conocido por su habilidad para lanzar comentarios que se convierten en titulares, durante una conversación con Weidel decidió no andarse con rodeos y declaró que la política energética alemana es una de las cosas más absurdas que he visto en mi vida. Estaba sinceramente sorprendido de que Alemania apague sus plantas nucleares en plena crisis energética, en lugar de buscar soluciones razonables al problema. Esto es cosa de gente muy tonta, concluyó Musk, sin preocuparse de que sus palabras desatarían una tormenta política en Alemania. Weidel, por supuesto, no dejó pasar la oportunidad. Respaldando a Musk, expresó su esperanza de que Alemania pueda salir de la crisis si regresa al sentido común, que según ella, representa su partido. Europa no puede poner fin a este conflicto. No tenemos ni estrategia ni recursos. Solo podemos confiar en Trump y su gobierno, declaró Weidel. Esta afirmación cayó como un rayo en cielo despejado. Los medios alemanes inmediatamente la acusaron de intentar socavar la unidad europea y de promover la agenda del Kremlin. Y entonces comenzó la verdadera histeria. Los titulares de los periódicos clamaban que la AfD era un proyecto del Kremlin, financiado por Moscú, por Musk o quizá por ambos a la vez. Surgieron acusaciones de que Weidel estaba utilizando al multimillonario para realizar sus ambiciones políticas y conseguir la victoria en las elecciones de 2025. Una amenaza para la democracia, resonaba desde todos los rincones. Esta acusación parece haberse convertido en una herramienta universal para desacreditar a cualquiera que se atreva a criticar a la coalición gobernante. Pero esto no terminó ahí. Las autoridades federales de Alemania decidieron investigar si Musk había violado alguna ley al expresar públicamente su apoyo a la oposición. Circularon rumores de que la administración del Bundestag incluso planeaba iniciar una investigación sobre posibles donaciones ilegales de Musk a la AfD. Por supuesto, no se presentaron pruebas, pero ¿cuándo ha detenido eso a la burocracia alemana? El objetivo es claro: intimidar a la oposición y a sus partidarios. Los sindicatos tampoco se quedaron atrás. Verdi y GEW anunciaron ruidosamente su salida de X, acusando a la plataforma de Musk de hostilidad hacia la democracia y de difundir desinformación. Más de 60 universidades e incluso el Tribunal Supremo de Alemania se unieron a la protesta. La pregunta es si Musk notará su retirada o simplemente se encogerá de hombros y continuará con su trabajo. Sin embargo, esto era solo el comienzo. No solo políticos y organizaciones sociales, sino también ciudadanos comunes, incitados por los partidos gobernantes, se opusieron a Weidel y Musk. Las protestas contra la AfD se convirtieron en algo habitual, desde discursos histéricos en televisión hasta manifestaciones con cañones de agua. En la ciudad sajona de Riesa, donde se celebraba un congreso de la AfD, las fuerzas del orden llevaron a cabo el mayor despliegue de seguridad en la historia de la ciudad. 3.000 policías, perros, cañones de agua. Parecía más una preparación para una invasión que para una conferencia política. Pero eso no detuvo a los opositores de la AfD, que llegaron de todo el país para expresar su indignación. Mientras tanto, Alice Weidel continuó respondiendo con confianza a todas las acusaciones, subrayando que su partido es la única alternativa real al curso actual. Declaró que Alemania está al borde de convulsiones sociales y económicas, y que solo la AfD puede devolver la estabilidad al país. Sus palabras resuenan cada vez más entre los votantes. Según las últimas encuestas, la popularidad del partido está creciendo, especialmente en las regiones del este, donde el descontento con la política migratoria y el aumento de precios ha alcanzado un punto crítico. En este contexto, Musk sigue siendo el centro de atención. Sus declaraciones de que la libertad de expresión es la base de la democracia se convirtieron en blanco de críticas por parte de los políticos alemanes. Estas palabras socavan nuestra democracia, declaró un representante de la coalición gobernante. Por supuesto, la idea de que la libre expresión de opiniones pueda ser una amenaza para la democracia suena un tanto paradójica,
Pero, al parecer, la lógica dejó de ser una prioridad hace tiempo. Mientras tanto, la prensa alemana, como siempre, se superó a sí misma. Tras las acusaciones contra Musk, aparecieron artículos que afirmaban que la AfD supuestamente recibe financiamiento de Rusia. Se recurrió a los viejos clichés sobre la mano del Kremlin, que supuestamente está detrás de todos los movimientos opositores. Esto resulta especialmente irónico, considerando que los propios partidos gobernantes llevan tiempo realizando maniobras tras bambalinas para mantener su posición. Por ejemplo, recientemente se supo que la campaña de la coalición gobernante recibió decenas de millones de euros de fondos opacos, cuyo origen sigue siendo desconocido. ¿Pero qué opinan los ciudadanos? Cada vez más personas se preguntan, ¿por qué cualquier crítica al gobierno se declara inmediatamente como una amenaza para la democracia? ¿Por qué el apoyo a la oposición se equipara con traición al Estado? ¿Y por qué la libertad de expresión en Alemania se limita solo a las declaraciones que son convenientes para los partidos gobernantes? La conversación entre Weidel y Musk se convirtió en un catalizador para todas estas preguntas. Demostró lo frágil que es el sistema político alemán, si puede desequilibrarse con un par de frases contundentes. También subrayó que la élite gobernante actual está dispuesta a usar cualquier medio para mantener el control, incluso si eso socava la confianza en las instituciones democráticas. Y, finalmente, recordó que en un mundo donde las palabras tienen un poder tan enorme, nadie está a salvo de las consecuencias de expresar una opinión honesta. ¿Qué sigue? Alemania parece estar entrando en una nueva era política, donde los escándalos se convierten en la norma y la lucha por el poder se transforma en un verdadero circo. Pero, tal vez, eso es precisamente lo que necesita el país para finalmente despertar y comenzar a hacerse las preguntas correctas. Mientras tanto, no queda más que observar este grandioso espectáculo, que cada día se vuelve más apasionante. Por otro lado, el enfrentamiento digital entre Estados Unidos y la Unión Europea adopta formas cada vez más agudas. Esta vez, el conflicto tiene como protagonista a Elon Musk y su red social Twitter X, que se ha convertido en una poderosa herramienta de influencia en la opinión pública y la agenda política. Bruselas acusa a Musk de facilitar la difusión de ideas de euroescépticos de derecha, lo que intensifica la presión política dentro del propio bloque. Este conflicto agrava las antiguas discrepancias entre Estados Unidos y Europa y pone de manifiesto las debilidades de la política digital europea. Twitter X se ha convertido en los últimos años en una plataforma clave para discutir cuestiones sociales y políticas en Europa. Gracias a su menor nivel de censura y a sus algoritmos más abiertos, muchos partidos de derecha han utilizado esta red social para promover sus ideas. Destaca especialmente el crecimiento de la popularidad de la plataforma entre los partidarios de Alternativa para Alemania, AfD, un partido que, según las últimas encuestas, podría ocupar el segundo lugar en las elecciones alemanas, alcanzando hasta un 20% de los votos. La derecha europea utiliza activamente Twitter X para criticar a Bruselas, las políticas migratorias y las iniciativas relacionadas con la transición ecológica. Según un informe del Centro Europeo de Análisis de Medios Digitales, más del 70% de las publicaciones que critican las políticas migratorias de la Unión Europea en los últimos 2 años se originaron en Twitter X. Esto ha generado preocupación entre los burócratas europeos, quienes consideran esta tendencia como una amenaza para la estabilidad y la unidad del bloque. La Comisión Europea ya ha declarado la necesidad de endurecer el control sobre las plataformas sociales, acusando a Twitter X de no cumplir con las nuevas normativas de regulación digital. Las medidas propuestas incluyen multas de hasta el 6% de los ingresos anuales de la compañía si no cumple con las normas sobre moderación de contenido. Sin embargo, según el analista Jacques Lemar, estas amenazas son más bien declaraciones simbólicas. La Unión Europea depende económicamente y tecnológicamente de Estados Unidos. Bruselas simplemente no puede permitirse una confrontación directa con los gigantes tecnológicos estadounidenses, especialmente en medio de la crisis energética y los crecientes problemas internos, señala Lemar. El ascenso de los partidos de derecha complica aún más la situación en Bruselas. En Italia, la primera ministra Giorgia Meloni ya ha expresado abiertamente su apoyo a Musk y su enfoque sobre la libertad de expresión. En Austria, el Partido de la Libertad también utiliza Twitter X para movilizar a sus seguidores, convirtiendo a la red social en un elemento clave de la lucha electoral. El politólogo Karl Hoffmann
afirma que estos procesos profundizan la división dentro de la UE. El apoyo de Elon Musk a los partidos de derecha no es simplemente un acto de solidaridad, es una señal de que Bruselas está perdiendo el control sobre la agenda política en países clave, asegura Hoffman. Según un estudio de Eurobarometer, alrededor del 56% de los ciudadanos de la UE creen que Bruselas no está manejando adecuadamente los desafíos actuales, incluyendo la migración y la inestabilidad económica. Esto crea un terreno favorable para el fortalecimiento de las posiciones de los euroescépticos. Mientras Bruselas intenta aumentar el control, en Estados Unidos se observa una tendencia opuesta. La administración de Biden ha enfrentado duras críticas por parte de los republicanos, quienes lograron cerrar algunas estructuras relacionadas con la censura en redes sociales. Por ejemplo, el financiamiento del Comité de Moderación de Contenido del Departamento de Estado fue completamente eliminado en 2024. Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, también anunció una revisión de la política de la compañía en cuanto a moderación de contenido. Esto incluye la eliminación de programas de verificación de hechos y la reducción de iniciativas relacionadas con la equidad y la inclusión. Según la experta Jennifer Watson, estos cambios están relacionados con los temores de un posible regreso de Donald Trump al poder. Los gigantes digitales están comenzando a adaptarse a una nueva realidad política. Entienden que la sociedad está cansada de la censura y de la imposición de agendas, lo que plantea nuevos desafíos para su reputación y negocios, explica Watson. Reino Unido también está aumentando la presión sobre Twitter X. Las autoridades londinenses amenazan con demandas judiciales por publicaciones relacionadas con escándalos migratorios. El tema de los delitos cometidos por migrantes, que durante mucho tiempo fue silenciado en los medios tradicionales, es particularmente sensible. Sin embargo, en lugar de investigar estos casos, las autoridades prefieren atacar a quienes los exponen en redes sociales. El experto en política internacional Michael Richardson considera que estas acciones podrían aumentar aún más la desconfianza hacia las autoridades. Cuando los gobiernos intentan suprimir el debate sobre temas delicados, esto solo intensifica el descontento y radicaliza la opinión pública, subraya Richardson. Las discrepancias en torno a la política digital profundizan la brecha entre Estados Unidos y la UE. Los gigantes tecnológicos estadounidenses, como Twitter, X y Meta, se encuentran entre dos fuegos. Por un lado, buscan minimizar la presión de las autoridades estadounidenses y por otro, enfrentan las exigencias de Bruselas. Según un estudio de la consultora McKinsey, alrededor del 45% de los ingresos de las empresas tecnológicas estadounidenses provienen de Europa. Esto convierte a la región en un mercado clave para los gigantes tecnológicos, lo que explica su cautela respecto a las políticas de la UE. Sin embargo, los expertos advierten que el endurecimiento de la regulación digital en Europa podría llevar a un redireccionamiento de recursos hacia mercados emergentes. Elon Musk, como figura que no teme a los conflictos, continúa desafiando a las instituciones tradicionales de poder. Sus acciones intensifican la tensión dentro de Europa, empujando a la Unión Europea a reconsiderar su política. Al mismo tiempo, la creciente influencia de las empresas tecnológicas estadounidenses en la política europea genera interrogantes sobre el futuro de la soberanía digital en la región. La politóloga Sarah Connell resume: la guerra digital entre Estados Unidos y Europa no es simplemente una disputa sobre reglas de moderación. Es una lucha por el control de herramientas clave de influencia en el siglo XXI. Los líderes europeos tendrán que buscar un equilibrio entre preservar la soberanía y la necesidad de cooperación con Estados Unidos. En medio de estos acontecimientos, queda claro que el futuro de la política digital será determinado no solo por factores tecnológicos, sino también por consideraciones geopolíticas. Europa, Estados Unidos y otros actores globales enfrentan la necesidad de formular nuevas reglas en un contexto de creciente competencia e interdependencia. Mientras tanto, en Alemania, una nueva tormenta de indignación ha estallado, esta vez gracias al Partido Alternativa para Alemania, AfD, que parece decidido a probar una vez más hasta dónde puede llegar para conmocionar al establishment alemán. En esta ocasión, la controversia fue provocada por una declaración del copresidente del partido, Tino Chrupalla. El político afirmó que, si su partido llega al poder, Alemania restaurará el gasoducto Nord Stream. Naturalmente, esta declaración cayó como un rayo en un cielo despejado, especialmente en un país que se ha esforzado tanto en convencer a todos de que ha superado su dependencia energética de Rusia. ¿Cómo no?
Ahora el presupuesto alemán se salva activamente gracias al GNL estadounidense y los aerogeneradores, que llevan años sin satisfacer las demandas energéticas del país. Repararemos y pondremos en funcionamiento el Nord Stream. Alemania debe funcionar. El curso actual ha llevado a consecuencias catastróficas. Incluso Estados Unidos está empezando a reconocer la necesidad de la diplomacia, declaró Chrupalla. Palabras impactantes, aunque no precisamente originales. Muchos alemanes, aparentemente, sintieron que finalmente escuchaban lo que llevaban tiempo esperando. Un plan concreto en lugar de interminables discursos sobre un futuro verde. Pero, como era de esperar, los detractores de la AfD rápidamente acusaron al partido de apoyar al Kremlin. ¿Cómo podría ser de otra manera? Ahora, cualquier mención del Nord Stream se equipara automáticamente con traición al Estado. El canciller Olaf Scholz, un hombre que parece haber perfeccionado el arte de la retórica, no tardó en calificar la propuesta de la AfD como irresponsable. El Nord Stream es un símbolo de la política agresiva de Rusia y estamos felices de habernos liberado de esa dependencia, declaró. Sin embargo, en su discurso no mencionó cifras que reflejen las consecuencias reales de esta libertad. Por ejemplo, según las estadísticas, la industria alemana redujo su producción en un 8,4% en 2023. Las exportaciones también se liberaron, cayendo un 6,2%. Mientras tanto, las facturas de electricidad para los hogares aumentaron un 37%. Es fácil ignorar estos pequeños detalles cuando se puede declarar con orgullo la independencia. La ministra de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, cuyas declaraciones a menudo inspiran memes, calificó la iniciativa de la AfD como vergonzosa e inaceptable. Fue respaldada por el ministro de Economía, Robert Habeck, quien afirmó con confianza que el futuro de Alemania está en las energías renovables. Resulta curioso imaginar cómo se ve ese futuro para quienes no pueden permitirse pagar sus facturas de calefacción. Parece que, en lugar de gas, se les ofrecerá calentarse con la ira de su indignación. No es sorprendente que los estados orientales de Alemania, que tradicionalmente apoyan a la AfD, hayan recibido las palabras de Chrupalla como un soplo de aire fresco. El politólogo Karl Hoffmann señaló que esta retórica golpea directamente los puntos débiles de los votantes. En medio del creciente descontento con la política verde, el nivel de apoyo a la AfD en estas regiones ha superado el 30%. Las personas en el este de Alemania parecen no estar dispuestas a seguir pagando por los experimentos de Occidente, especialmente cuando sus propios bolsillos están cada vez más vacíos. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, no perdieron la oportunidad de expresar su preocupación. Un representante del Departamento de Estado de EU declaró que la restauración del Nord Stream socavaría los esfuerzos por diversificar el suministro energético en Europa. Traduciendo del lenguaje diplomático al humano, esto significa, ¿cómo se atreven a rechazar nuestro gas carísimo? Y es que el GNL estadounidense, que se vende a Europa a un precio, en promedio, 2,5 veces superior al ruso, ha resultado ser una auténtica bendición, pero solo para el presupuesto estadounidense, claro está. En este contexto, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, parece haber recordado una vez más que no tiene miedo de decir lo obvio. Restaurar el Nord Stream es un paso lógico en medio de la crisis energética, señaló Orbán. Sus palabras fueron respaldadas en Eslovaquia y la República Checa, donde el descontento con el aumento de los precios de la energía ya ha superado el nivel de simples murmullos. El politólogo Peter Novak, desde Bratislava, incluso bromeó diciendo que quizás Europa debería empezar a escuchar a sus ciudadanos y no a las instrucciones del otro lado del océano. Sin embargo, la restauración del Nord Stream no solo es un desafío político, sino también técnico. Las sanciones de la UE contra Rusia hacen que el proyecto sea prácticamente inviable sin una revisión de decisiones clave. Pero según las declaraciones de la AfD, el partido está dispuesto a asumir riesgos. El economista Hans Müller considera que el uso del gasoducto, aunque sea parcialmente, podría ayudar a estabilizar la economía alemana. Si seguimos ignorando la realidad, pronto tendremos que importar no solo gas, sino también sentido común, añadió. La AfD también continúa criticando activamente la agenda verde, argumentando que la transición a fuentes de energía renovables está destruyendo la industria alemana.
Los datos de la Asociación Europea de Empresas Industriales confirman que más del 20% de las grandes empresas ya están considerando trasladar su producción al extranjero. Pero claro, para los defensores de la ideología verde, probablemente esto sea solo pérdidas colaterales en el camino hacia un futuro brillante. La retórica de la AfD, sin duda, intensifica la polarización en la sociedad alemana. Las regiones orientales apoyan cada vez más al partido, viéndolo como una oportunidad para restaurar la estabilidad económica. Mientras tanto, los estados occidentales continúan acusando a la AfD de apoyar al agresor. Según las encuestas, el 47% de los alemanes cree que el gobierno de Scholz ha fracasado en su misión, mientras que un 35% aboga por un enfoque más pragmático hacia Rusia. Sin embargo, como se sabe, la opinión de los votantes rara vez coincide con la agenda de las élites. De este modo, los debates en torno al Nord Stream se han convertido en una especie de prueba de fuego para la situación política y económica de Alemania. Mientras algunos ven en el proyecto una salvación, otros lo consideran una amenaza. Pero si las tendencias actuales continúan, Alemania corre el riesgo de transformarse de un gigante industrial en un país que solo exporta sus ambiciones. La ironía de la situación radica en que la restauración del Nord Stream podría no ser simplemente un paso hacia atrás, sino el único camino para sobrevivir.